Muchas gracias. Bueno, esa es la Ciudad de México. Mi nombre es Carlos Quiroa. Agradezco mucho a nuestro hermano Benjamín Mercado y a su esposa por todo el apoyo para poder conocer al pastor Javier y compartir con ustedes lo que por la misericordia del Señor está sucediendo en México. ¿Hay algún mexicano? Bueno, digo, ¿hay otro de otra nación que no sea México? Yo nací en Guatemala, en el departamento de San Marcos. Mi abuelo fue pastor, él fundó una iglesia que se llama Candelero de Oro y él pastoreó 62 años y plantó muchas iglesias. Fue primer pastor en Antigua Guatemala, para los que son guatemaltecos, en Huehuetenango, en Chimaltenango. Ahí no había iglesia en esos años y él fue pastor allí. La primera iglesia que se estableció en Quetzaltenango, en fin, hizo un trabajo de evangelista y pastor muy, muy fuerte con la iglesia centroamericana. Y nosotros fuimos al seminario, hablo de mí en particular, a estudiar por 5 años una carrera bíblica y teológica, y en ese camino conocí al hermano Luis Palau, y el hermano Luis fue mi padre espiritual, el que me enseñó lo que hago hasta el día de hoy, que es ganar las multitudes o a los muchos para el Señor Jesucristo. Entonces hicimos muchos eventos de evangelización en muchas naciones de la tierra, se llamaban festivales de la familia, pero hubo un tiempo que nos concentramos en México, porque según las estadísticas compartía con el pastor Javier, en aquellos años en México de cada 10 personas que se abordaban para evangelizarlas, principalmente en el centro de la ciudad, en promedio 8 decían no y 2 escuchaban el mensaje. Hoy en día eso ha cambiado. Nosotros dejamos el equipo de Luis Palau hace 28 años y por un llamado del Espíritu Santo decidimos trasladarnos a la Ciudad de México, a donde el Espíritu Santo nos llamó y nos estableció. Y con la ayuda de la iglesia y nosotros al mismo tiempo ayudando a la iglesia, hicimos una jornada de evangelización que empezó hace 28 años y que aún no ha terminado en todo el territorio nacional. ¿Cómo esto se dio, hermanos? Hay una escritura en Primera de Corintios, capítulo 9. Y en el capítulo 9 de la primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Corinto, en realidad lo que está haciendo Pablo en el capítulo 9 es defenderse de los ataques que está teniendo su ministerio, su apostolado y su persona. Y entonces presenta una gran defensa. Y después de presentar aquella gran defensa con una serie de preguntas retóricas, las preguntas retóricas son aquellas que tienen las respuestas implícitas, como por ejemplo, él dice, ¿no soy apóstol? Y por supuesto la respuesta es, sí eres. ¿No son ustedes mi fruto en el Señor? Y la respuesta implícita es, sí, somos tu fruto. Y así él va
haciendo una serie de preguntas retóricas. Y cuando llega al verso 16, aquella gran defensa que presenta acerca de su persona, su apostolado y su ministerio, lo considera Pablo como basura para entonces hacer o expresar una de las cosas más relevantes en toda su carrera ministerial. Y dice en el verso 16: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. En la versión Reina Valera dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Estoy leyendo yo la Nueva Traducción Viviente. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Mire, hagamos una pausita allí. Yo pienso que en el ADN de Pablo, o que por las venas de Pablo, corría una pasión por hablar de Jesús como en pocas personas. Yo creo que Pablo, antes de desayunar, pensaba en dónde voy a plantar una iglesia. Y antes de comer pensaba a cuántos he ganado hoy y qué me queda en la tarde por hacer. Y antes de ir a dormir, yo pienso que Pablo decía: no puedo ir a descansar sin por lo menos ganar a otro para Jesús. O sea, en sus venas la pasión por anunciar el mensaje de Jesús era una prioridad. Bueno, hay la gente que vive para comer, usted sabe, ¿no? Están desayunando y están pensando: ¿y qué vamos a comer? Y no han terminado de comer y están pensando: ¿y mañana qué vamos a comer? Viven para comer. No estoy acusando a nadie, ¿eh? Eso es en otra congregación. Pero otros comen porque es una necesidad, porque tienen una misión en la vida. Y Pablo tenía una misión en la vida. Y entonces Pablo dice: yo no merezco ninguna ganancia, no merezco ninguna recompensa. En realidad, para mí, el anunciar el mensaje de Jesús es una tarea por la que yo daría la vida. Daría la vida. Y a pesar de que soy un hombre, verso 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, porque a Pablo lo querían sujetar, me he hecho esclavo a todos para llevar a muchos a Cristo. Entiendo que ustedes están por construir un nuevo edificio, ¿no es cierto? Porque la visión del pastor es llevar a muchos a Cristo. Y que el Señor bendiga esa bendita tarea a la que se han encomendado, y el Señor abra los cielos y les provea todo lo que necesitan en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de su nombre. Y entonces dice Pablo: cuando estaba con los judíos, por causa de Jesús, agregaría yo, verso 20, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaban con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía,
yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, sino obedezco la ley de Cristo. Y cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y todo lo hago por causa de Cristo. Hermanos, el Señor a nosotros, siendo parte del equipo del hermano Luis Palau, que hoy él ya está con el Señor, nos llamó para ayudar en la tarea de evangelizar a México. No estábamos buscando un ministerio, no nos estaban sacando del equipo de Luis Palau, pero cada vez que hacíamos una jornada de evangelización, como que terminábamos aquellas labores y ganábamos 2,000-3,000 personas para Jesús, y como que no había sucedido mucho. Procurábamos los medios de comunicación y como que el tema cristiano no les importaba mucho. Pues el Señor nos llamó a mi esposa y a mí, y fuimos para México hace 28 años. Y empezamos un pequeño programa de radio. Teníamos 3 minutos durante 3 veces al día en una estación de radio, pero nos prohibían decir el nombre de Jesús. Y entonces nosotros dijimos, no podemos no decir el nombre de Jesús, tenemos que decir el nombre de Jesús. Y el programa se llamaba Respuesta Segura con Carlos Quiroa. Y entonces, orando, Espíritu Santo me dijo, mira, si pones a Jesús a la cabeza, tal vez Él te apoye y la puerta se abra. Y entonces yo le puse al programa, que me dijeron que no lo hiciera, Jesucristo, la respuesta segura. Y me dijeron en Televisa Radio, mira, no sabemos por qué, pero está bien, vamos a aceptar el programa. Yo sí sabía por qué. Y había otra estación más grande, que es la W, con 250,000 watts, y pedí un espacio de 12 minutos y me dijeron que aquello costaba $25,000, 12 minutos en el mes. Y yo dije, eso no tengo yo. Y estuve orando y orando y orando, y oré y ayuné 3 días. Y el lunes fui a grabar porque fue fin de semana. Y el gerente de ventas me mandó a llamar y me dijo, necesito hablar contigo, ven. Y le dije, está bien, ¿qué pasa? Porque me dijo, debes empezar ya tu programa en la W. Y le dije, pero el precio que tú me diste es muy costoso. ¿Y cuánto me ofreces? Dijo, pues $5,000. Y me dijo, no, me dijo, eso aquí no sirve para nada. Y yo dije, pues tú considéralo. Y yo seguí orando. Y nunca había ayunado yo tanto tiempo, y seguía ayunando y pidiéndole al Señor con mi esposa. Y como al tercer día me llamó y me dijo, pero antes de eso encontré a un hombre de casualidad, cristiano, bautista. Y le conté lo de la W y me dijo, ¿y qué les dijiste? Pues que 5,000. Y ese hombre era muy próspero y me dijo, mira, si la puerta se abre,
yo pago un año completo. Y entonces yo dije, como que esto es una señal. Usted sabe cómo somos los cristianos, ¿no? Y al tercer día, después de 3 días que habíamos ayunado, me llamó el gerente de ventas, Carlos Falcón, y me dijo, ¿tú hablas con tu Dios? Y le dije, sí. Pues ya no hables más porque yo no puedo dormir, tengo pesadillas todas las noches. Y le dije, pues yo solo estoy orando que Dios lo bendiga y toque su corazón. Y me dijo, está bien, me dijo, tu programa lo vamos a pasar por esa cantidad. Y estuvimos un año allí. Y en el mismo tiempo empezamos este evento que vieron en la pantalla. Pero en el primer evento, hermanos, hicimos una solicitud con un proyecto que se llamó la toma del centro histórico. No somos medio locos los cristianos, ¿no? Y consistía en evangelizar todo el cuadro del centro histórico. Hicimos una solicitud al gobierno y dijimos que íbamos a terminar con una marcha. Y entonces fuimos a entregar la solicitud y nos mandó a llamar el que estaba a cargo y dijo, a ustedes no les podemos dar permiso. Y luego están pidiendo 10 plazas aquí en el centro histórico. Imposible. Solo se pueden dar permisos con la nueva ley, porque cambió la ley para asuntos extraordinarios. Pero yo tenía conmigo un equipo de mujeres muy poderosas, la verdad, hermano, si quiere construir rápido, meta muchas mujeres. Ese es un consejo, ¿no? Pero mira, yo dije a las hermanas y ellas prepararon todo. Y entonces una de ellas dijo, pues un mes es igual a algo extraordinario. Por eso queremos un mes. Y dijo, es imposible. Y el hombre fumaba frente a nosotros y estoy hablando hace 28 años, y nosotros ahí tratando de sobrevivir. Y de repente abrió la gaveta de su escritorio y dijo, no, que no les doy. Y sacó de la gaveta una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dijo, yo soy guadalupano y esto por aquí no pasa. Y una mujer que se llama, y ya está con el Señor también, Mercedes Méndez, dijo, mira, según el dicho de tu boca, se ha hecho. Tú no darás el permiso, pero alguien lo dará en vez de ti. Y en ese mismo tiempo lo despidieron. Y otro dio el permiso. Sí, así fue. Mira, nos dieron 10 plazas, predicamos el evangelio, Sociedad Bíblica nos ayudó con 200,000 nuevos testamentos, fuimos evangelizando casa por casa y en las plazas predicando el evangelio, y luego la marcha, la gran marcha de gloria. Pues llegaron 300 personas. Esa era la gran marcha. Me recuerdo que mandamos a hacer un enorme globo para que la multitud no se viera tan pequeñita. Y el globo decía, Jesucristo, Salvador de México. Y en ese tiempo, hermanos, había un grupo de gente que se llaman
Mexicas, ustedes saben, ¿no? Que danzan ahí en la ciudad. Y los mexicas nos amenazaron de muerte por estar ocupando el lugar de ellos. Y nos dijeron, si predican aquí en la Plaza Manuel Gamio, que está contra esquina del Zócalo, frente a la Casa de la Moneda, los vamos a quemar. Y un día uno de ellos puso un cuchillo aquí en mi cuello. O sea, eran luchas con el gobierno, con los mexicas, con la Iglesia Católica, con los brujos, con todo el mundo. Una cosa terrible. Y entonces me puso un cuchillo y me dijo, si sigues haciendo esto te mueres. Y le dije, vamos a hablar, tranquilo, vamos a hablar. Yo no sé cómo me mantuve sereno, no sé. Y además nunca en mi vida he peleado, nunca. Pero sí estaba aplaudiendo con las rodillas yo, del miedo que sentía. Sí. Y el líder de ellos se llamaba Tezcatinopotla. Y este Tezcatinopotla me dijo, mira, vamos a hacer una convocatoria de todos los mexicas, que somos como 1000, y los vamos a acabar. Jueves, y nos dio la fecha. Y entonces yo reuní a nuestro flamante equipo, que eran como 16 hermanas y unos 5 varones pastores, y les dije, ¿saben qué? Vamos a parar esto. Nuestra vida está en riesgo. Yo sé que nuestra pasión es como la de Pablo, como se las leí, es grande, pero el riesgo ya está muy alto y estamos arriesgando la vida. Y oramos, y las hermanas hablaron entre ellas, como siempre hacen, ¿no? Y entonces me dijeron, mira, hermano Carlos, tú tienes esposa y tienes hijos pequeños, y Agustín también, y Daniel también, y el otro hermano y el otro. Pero nosotras somos mujeres que hemos dedicado nuestra vida a Jesús y no estamos casadas. No tenemos nada que perder y estamos listas para morir para Jesús. Y sería un honor si nos toca. Hermana, usted dice amén, pero uno está oyendo aquello y uno se siente un cobarde, porque te estás desafiando a una mujer y diciendo estamos listas para morir. Pero no estaban bromeando, estaban hablando en serio, en serio. Y bueno, después de esa exhortación, yo dije, sigamos. Y seguimos. Una noche me quisieron golpear, alguien me ayudó y un ángel me libró. Y otra noche, el líder, que le vamos a decir Tezca de cariño, me mandó a llamar y me dijo, quiero hablar contigo. Pero me mandó a llamar a lo oscuro. Si conocen la Ciudad de México, hay una parte de la catedral que de noche es muy oscura. Y ahí me mandó a llamar, y entonces yo fui a mi esposa y le dije, súbete al carro, amor, subí a los niños, y si no regreso en 20 minutos se va. Y nos vemos en el cielo. Y lo mismo dije a los hermanos, y yo fui solo. Y me quedé con aquel Tezca y le dije, dime, ¿qué quieres? Y entonces me dijo, yo tuve un sueño, me dijo. Ajá. Soñé que tú estabas en un monte adorando a tus dioses. Y yo estaba en otro monte adorando a mis dioses. Y de pronto se hizo un puente grande. Y yo caminé por ese puente y no quería.
Pero me crucé y me encontré contigo adorando a tus dioses. Y tengo varios días de no dormir y estar tenso. Y quiero que me expliques el sueño. Yo dije, dentro de mí este ya cayó. De verdad, yo dije, este ya. Es el primero, porque eran muy duros. Tocaban sus tambores frente a nosotros y nosotros predicando. Eso lo tenemos en algunos videos. A ver si se lo pasas al hermano, voy a buscarlo. Porque es impresionante eso. Y hermanos, entonces le dije, mira, el monte donde tú adoras es un monte falso. Y tus dioses son falsos. Y el monte donde estabas con nosotros es el verdadero monte de la adoración. Y el puente que viste es el que tienes que cruzar. Y ese puente se llama Jesús. O sea, nosotros empezábamos a predicar en esa plaza a las 10 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Y parecía que los mexicas no oían, pero sí estaban oyendo. Y entonces me dijo, y me tengo que arrodillar para recibir a Jesús como mi Salvador. Yo les pregunto, ¿hay que arrodillarse para recibir a Jesús? Bueno, yo dije dentro de mí, algo tiene que pagar. Y le dije, sí, hay que arrodillarse. Y tengo que orar en voz alta, también le dije. Y tengo que ir a la iglesia el domingo, por supuesto, le dije. Y con todo tu penacho y con todo lo que tienes. Está bien, me dijo, y se arrodilló. Y se entregó al Señor. Hermanos, vive mi Dios, que les digo la verdad. Mire, todas las noches teníamos que desarmar la plataforma y éramos muy pocos. Y armar la plataforma. A partir del día siguiente, la comisión de arreglos físicos eran los mexicas. Ellos nos ayudaban a armar y a desarmar. Siguiente año, hermanos, fue diferente. Fueron 8 días de predicación y la marcha. Y quizás ya no esperábamos tan poca gente, esperábamos un poco más. Y de repente se nubló y estábamos en el Zócalo. Y de repente empezó a llover y la marcha entrando y rayos por todos lados y una lluvia fuerte. Y yo dije, aquí se acabó esto dentro de mí. Pero me subí y agarré el micrófono y les dije, tengan fe, Dios va a quitar la lluvia. Pero dentro de mí yo decía, ya se acabó. Uno nunca pierde el ánimo, ¿verdad, hermano? O aparenta que no. Y ánimo, hermanos, y vamos a adorar. Y empezamos a adorar bajo la lluvia. Y de repente como que se hizo un poquito para allá las nubes y para allá y para allá y un rayito de sol. Y paró la lluvia, adoramos y el Zócalo se llenó. Y yo dije, mi Dios, tú eres el único Dios de verdad. Tú eres fiel y verdadero. Y hermanos, alguien subió a la plataforma y me dijo, tú tienes que ir a ver lo que está pasando. ¿Cómo tengo que ir a ver si estoy viendo lo que está pasando? No, pero tienes que ir afuera del Zócalo a ver lo que está pasando. Y le dije, pero no me puedo mover ahora de acá.
no, es que tienes que ir. Y me llevaron, hermanos. Mire, el Zócalo tiene una línea, la plaza central, y está la calle y está el Zócalo. Y digamos que donde yo estoy es el Zócalo y aquí ya es la calle. Aquí, a un paso, aquí estaba lloviendo, y un paso atrás no estaba lloviendo. Y esa fue la razón que se llenó el Zócalo. O sea, nosotros no convocamos a nadie. O sea, la gente se fue a guardar de la lluvia al Zócalo, y por eso se llenó. Esas son las cosas maravillosas y poderosas que hace nuestro Dios. Cuando yo leo el libro de Josué, en verdad, y veo las cosas que hacía Josué y cómo el Señor lo respaldaba, yo digo, Señor, aquí en México, allá en México, nosotros ocupamos a muchos Josués, a muchos, de verdad, porque aquello era un país pequeño, Israel, pero México somos 130 millones, más todos los que están por aquí y por allá, como 180 más o menos. Y es una cultura bastante arraigada, muy arraigada, muy proclive a servir al enemigo. Y entonces la generación antes de mí estuvo orando porque México tuviera un avivamiento. Y nuestra generación no hemos parado un día de orar por un avivamiento. Y la generación que está surgiendo, hay una generación de jóvenes en México que está orando por un avivamiento, hermanos. Y yo pienso que los avivamientos son culturales y que el avivamiento para México es en este tiempo. Hace más o menos 10 años las estadísticas hablaban de que éramos como unos 12 millones de cristianos en todo el país. Hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Investigación y Geografía y eso, calcula 18 millones. Pero otras estadísticas serias calculan 24 millones de creyentes en Jesús en México. Le decía al pastor Javier, la iglesia está creciendo. Los cristianos empiezan a dar testimonio de su fe. Mire, esta marcha que vamos a hacer, yo siempre he llevado, han estado con nosotros los adoradores que ustedes conocen. Pero el Señor me habló a mí en agosto y me dijo, no invites a nadie porque quiero que México lo haga en esta ocasión. Quiero ver a México adorándome con adoradores mexicanos. Y le dije, sí, Señor, y predicadores jóvenes mexicanos. Todos los que se están preparando ahorita para hacerlo están entre los 12 y 30 años de edad promedio. Y esperamos 500,000 de personas. Con la ayuda del Señor, con su gracia y su misericordia. ¿Qué requerimos, hermanos? Con toda humildad. ¿Por qué no vengo con elocuencia de palabras y nada de eso? Tengo 42 años sirviendo al Señor y
Y cada hombre de Dios sabe empezar en el Espíritu cuando es o no es de Dios. Y los que dan testimonio de mí aquí, pues son el hermano Benjamín y su esposa Irma. Ellos. Y hay otros amigos que nos ayudan. Pero mire, yo digo a los jóvenes, porque no tienen, ustedes organicen y yo voy a buscar la forma de que esto se realice. Y en eso estoy. Pedimos sus oraciones. Por favor, que Dios provea todo. Sé la tarea que ustedes van a emprender, muy costosa. Pero si el Señor les guía y les es posible ayudarnos un poquitito, ayúdennos, por favor. Y que oren constantemente, porque el avivamiento de México que ya comenzó, no se detenga, por favor. Le cuento un último testimonio. Hace años un amigo de Monterrey, se llama Jorge Ruiz, me llamó y me dijo, mira, vino un muchacho a enamorar a mi hija y le dije que te buscara. Y te va a buscar. Le dije, está bien. ¿Vive en la Ciudad de México? Le dije, sí. Ok, yo lo espero. Y como el siguiente día, el chico me llamó y me dijo, ¿nos podemos ver? Y le dije, sí. Yo voy mañana a la radio y ahí nos vemos. No, yo voy a verte a tu casa. Y vino a la casa. Y me dijo, explícame. Ya tengo a Jesús en mi corazón. Ahora quiero que me expliques. Tenía 1 o 2 meses. ¿Cómo yo me puedo hacer un cristiano maduro? Y nunca me habían preguntado eso a mí. Pues le dije, mira, los limones salen y en el proceso van creciendo y luego madurando, igual toda la fruta, así es. Y me dice, sí, pero yo quiero ser el mejor cristiano de México. Ok, está bien, se llama Ernesto D'Alessio. ¿Han oído de él, los D'Alessio? Bueno, la familia D'Alessio. Hermanos, en 3 meses se comió la Biblia entera. Y yo la tuve que volver a leer porque me hacía preguntas de versículos que yo ya no me recordaba. Y me decía, lo que dice fulano de tal, esto y esto, además de esto, ¿qué más significa? Déjame revisar. Y como a los 6 meses fuimos a la hacienda del que iba a ser su suegro. Y lo llamé y le dije, mira, este chico cambió de verdad. Nos vemos allá en Monterrey, nos vamos a tu hacienda y ahí tú pruebas su corazón. Y nos fuimos. Y de entradita le dijo, tú no eres el hombre de Dios que yo quiero para mi hija. Porque primero uno es hombre y después es de Dios. Y él le dijo, pues pregúnteme lo que quiera, pero yo he de convertirme en el hombre de Dios que lo conquiste a usted y que conquiste a su hija. O sea, el muchacho también sabía responder. Es D'Alessio al fin de cuentas. Y estuvimos dialogando y dijo, está bien, puedes tener un noviazgo con mi hija, pero quiero que el pastor esté supervisando el asunto. ¿Tú te comprometes, Carlos? No, ningún problema. Le dije, estar con Ernesto es un placer, es una alegría, un chico muy obediente. Lo traje en algunas ocasiones aquí, en fin. Y en ese inter conocí a su mamá.
y se convirtió a Jesús. Y luego como que no, y luego como que sí, y así se fue. Peces difíciles de pescar. Y un día se convirtió de verdad. Y otro día le dije, mira, tú tienes que conocer Israel, porque en Israel Dios te va a hablar. Y fuimos ella, su asistente, mi esposa y yo, y estuvimos un tiempo en Israel. Y estando allá, de alguno de los días, no hicimos un tour como los que se hacen, fue totalmente diferente, porque ella no quería ir a muchos sitios, sino cosas muy específicas. Y le dije, no podemos faltar a la tumba del jardín, vámonos. Y estando ahí, ella tuvo una experiencia con Espíritu Santo muy linda. Y luego comimos la cena del Señor. Y le dije, vamos a comer la cena en la cisterna donde retenían el agua. Y ahí en esa cisterna, que está preciosa, cuando vayan a la cisterna de la tumba, está hermosa. Ahí comimos la cena del Señor. Y le dije, Lupita, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Por nosotros. ¿Y por qué más? Pues por el mundo entero, pero estaba muy conmovida por la sencillez de la tumba. No podía creer que en medio de una terminal de un lado y terminal del otro esté la tumba de nuestro Salvador, y se puso a llorar por eso, se sentía indignada. Y entonces le dije, mira, eso tiene solución. ¿Y cuál es? Me dijo, que te comprometas a hablar de Jesucristo todos los días de tu vida. A la gente que trabaja contigo en tus espectáculos, en los programas de televisión, en entrevistas, en todo. Y me dijo, no, eso es un compromiso contigo, me dijo. No, le dije, porque yo no voy a estar ahí. Tú te vas a comprometer. Me dijo, no me comprometas, pues sí te tienes que comprometer. Total que ahí tuvimos un pequeño debate y terminó comprometiéndose. Cuando regresamos, pasó el tiempo. Y un día me llamó y me dijo, ¿sabes, papá Carlos? Ella me dice, papá Carlos, yo voy a cumplir mi compromiso con el Señor. Y aunque me es un placer grande hablar de Jesús, mis hijos y yo hemos decidido que se filme la historia de nuestra vida. Y la condición que hemos pedido a Televisa es que los últimos 3 programas, uno sea mi conversión a Jesús, otro sea mi bautismo y uno más mi discipulado, para enseñarle a la gente el camino por el que deben ir. Yo le dije, gloria a Dios, Lupita. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, le dije, hazlo. Te da gusto, muchísimo. Y me dijo, solo que quiero pedir tu ayuda. Yo dije, yo te dije que yo no iba a meterme, tú tranquila, hazlo. Es que necesitamos que se te haga un personaje a ti, no lo vas a hacer tú, pero va a haber un personaje que se va a llamar Papá Carlos. Y ese eres tú, compartiendo el evangelio, pero lo va a hacer un artista. Van a aparecer escenas del bautismo real y el discipulado. Hermanos, hubo 10 millones de televisores encendidos en la serie.
10 millones. Yo nunca había predicado a tantos. Ni lo hubiera logrado si ellos no lo hubieran hecho. O sea, en esta marcha que vamos a hacer, me llamó uno de estos días, Yuri, la hermana Yuri, la artista, y me dijo: pastor, mira, tengo un evento el 8 de abril, pero lo he pospuesto porque quiero ir a adorar a Jesús con ustedes. Y si hay un espacio para que yo lo haga, está bien. Y si no, solo voy a adorar a Jesús. Le dije: no, por supuesto que hay un espacio, le dije. Ahora ella está anunciando en los medios lo que me preguntaste, que va a haber una marcha. ¿Me explico? O sea, eso es avivamiento, hermanos. La iglesia está unida. Hay un espíritu diferente. México está en los atrios del avivamiento. Los atrios ni es adentro ni es afuera. Pero cuando estás subiendo los atrios, ya no te puedes regresar. Vas para adentro. ¿Cuántos dicen amén? Vas para adentro. Y México va para adentro. Entonces, yo quiero que tomemos un momento y oremos al Señor. Y yo quiero orar por 3 cosas. Primero, quiero que oremos juntos para que el Padre abra los cielos y les provea todo lo que necesitan para lo que van a edificar. ¿Les parece? Hay gente que llega a mí y me dice: pastor, ¿qué nuevo proyecto hay? Porque yo necesito ser más bendecido. Los proyectos de un pastor traen bendición a las familias de la casa. Primero es la bendición pastoral y luego los cielos se abren y vienen las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Está escrito. Segundo, quiero orar por ti, porque quizás tienes parientes en México o en Guatemala o en El Salvador o en Honduras o de donde tú seas, que no conocen al Señor Jesucristo. Podemos orar un minuto por ellos. ¿Te parece? Y tercero, quiero que oremos juntos por México. México está en un lindo despertar. Y muchísimas gracias, Pastor Javier, por la oportunidad de conocerle. Y gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a la iglesia. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?